Hola, soy Andrés Bernal, soy socio de Governance Consultants, una firma dedicada a acompañar compañías a mejorar su gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene dos perspectivas. Tiene una perspectiva macro y tiene una perspectiva micro. Dentro de la perspectiva macro se incluyen todos los elementos que tiene un país para generar confianza en su mercado de valores. En general, los elementos asociados al aspecto macro del gobierno corporativo incluyen el funcionamiento del sistema judicial, incluyen el funcionamiento de los entes de supervisión, de los propios mercados de valores y en general todos los aspectos que contribuyan a generar confianza de la inversión internacional en las empresas locales. En Colombia, el tema de gobierno corporativo ha sido especialmente importante durante la última década. Escándalos a nivel internacional e incluso a nivel local han ido mostrando la importancia que tiene el gobierno corporativo para las corporaciones locales. Eso incluye un funcionamiento adecuado y balanceado de sus juntas directivas, unos niveles de información respecto de los elementos de riesgos y de control, así como una interacción eficiente con los accionistas e inversionistas de su compañía. En general, el tema de gobierno corporativo hace alusión a 5 grandes mundos: los derechos que se le entregan a los accionistas de cualquier empresa, el funcionamiento y estructura de la junta directiva, los aspectos vinculados con la arquitectura de control, los elementos de administración de los conflictos de interés y, por último, los mecanismos de transparencia y de revelación de información financiera y no financiera que tiene una empresa. En general, estos son los aspectos micro del gobierno corporativo. Cómo la compañía genera confianza en sus inversionistas es buena parte del objetivo y del fundamento del gobierno corporativo. Precisamente ese es el objetivo de esta charla: contarles cómo operan los principales elementos de gobierno corporativo y establecer cuáles han sido los avances de Colombia respecto de este tema. En general, el funcionamiento de las juntas directivas depende de diversos factores que tienen que reconocer que hay 3 aspectos connaturales al modelo de juntas directivas que determinan su funcionamiento. El primero de los elementos es que, al ser cuerpos colegiados, el proceso de toma de decisiones es completamente diferente que el proceso de toma de decisiones a nivel de gerencia. El segundo de los elementos está asociado con la asimetría connatural de información que existe entre las juntas directivas y la administración. Y el tercero de los aspectos tiene que ver con el elemento tiempo. Y es que, en general, el nivel de expectativas y responsabilidades que tiene una junta directiva versus la disponibilidad de tiempo de esa junta directiva hacen que exista un gran desafío porque las juntas operen correctamente. En general, en este gráfico que ustedes pueden ver en pantalla, nosotros consideramos que hay 10 aspectos que se deberían tener en cuenta para que el funcionamiento de las juntas directivas sea eficiente. El primero de los aspectos es reconocer cuáles son las responsabilidades y funciones que tiene la junta directiva. El segundo de los aspectos tiene que ver con el tema tiempo, y es precisamente el tema tiempo en función de 2 dimensiones. Una primera dimensión antes, durante y después de las reuniones, y una segunda dimensión que tiene que ver con la organización de las reuniones a lo largo del año. Esos 2 aspectos resultan fundamentales para que las juntas directivas operen correctamente. Un cuarto aspecto que deberíamos mencionar tiene que ver con el manejo de los comités. ¿Qué comités se estructuran dentro de la junta directiva para que operen correctamente? En una charla adicional hablaremos de algunos de esos comités y cuáles son los desafíos. El quinto de los elementos es el papel del presidente y del secretario de la junta directiva. El presidente de la junta directiva juega un papel muy relevante en centrar la discusión, en garantizar que la junta directiva está operando en función de los elementos donde añade valor y que las discusiones no se repiten o no se vuelven circulares. El sexto de los elementos tiene que ver con la evaluación de la junta directiva. ¿Qué tipo de instrumentos tiene la junta directiva para reconocer
y entender cuáles aspectos necesitan mejoras. Esos aspectos de cómo opera el funcionamiento de las evaluaciones de la Junta Directiva lo vamos a tratar a lo largo de esta charla. El octavo elemento tiene que ver con la remuneración. Cómo alineo los intereses, los incentivos de los miembros de la Junta Directiva para que piensen en el largo plazo, para atraer buena gente y para ser capaz de generar con ellos un valor alto para la organización. El noveno de los elementos, que es posiblemente uno de los aspectos más relevantes, tiene que ver con la información. ¿Qué tipo de información proveo a la Junta Directiva para que haga correctamente su labor? El décimo elemento tiene que ver con factores de estructura y organización de la Junta Directiva. ¿Cuál es el tamaño de la Junta Directiva y qué tipo de elementos se tienen en cuenta para conformar la Junta Directiva? Esos 10 aspectos hacen que la Junta Directiva funcione de una mejor manera y que contribuya verdaderamente a la agregación de valor de la organización. La efectividad de la Junta Directiva depende de diversos factores, pero en particular quisiera hacer referencia a 3 verbos que desde nuestra experiencia tienen mucho que ver con que la Junta Directiva sea efectiva en el proceso de toma de decisión. Esos 3 verbos son informarse, aprobar y construir. ¿Cuál es la diferencia en general? Es reconocer que que hay algunos elementos que la Junta Directiva los debe abordar exclusivamente como un proceso de información. ¿Qué tipo de acciones tiene que tomar la Junta Directiva? Ningún otro que simple y llanamente informarse respecto de un tema que está ocurriendo en la organización o que está ocurriendo en el mercado y que puede afectar la organización. El segundo de los elementos es posiblemente el verbo que más usan las juntas directivas y que no siempre termina siendo el más importante, y es el proceso de aprobación. Procesos de aprobación en donde se reconoce que buena parte de la decisión ha sido construida por parte de la alta gerencia, pero que en general no hay mucho nivel de discusión y de aportación de valor por parte de la Junta Directiva. Hay aspectos regulatorios y estatutarios que pueden llevar a que las juntas directivas tengan una aproximación a determinados temas con ese verbo. Reconocemos que la alta gerencia, que el presidente o el gerente general ha tomado buena parte del proceso de construcción de esa decisión y que nosotros avalamos esa decisión básicamente porque es una responsabilidad de la Junta Directiva. Sin embargo, ese verbo no debe agotar la agenda de las juntas directivas. Es en el tercer verbo donde hay mayor construcción de valor, donde hay mayor aporte de valor por parte de las juntas directivas. Y es en reconocer en cuáles temas que llegan a la junta directiva este estamento se tiene que remangar, que tiene que ayudar a construir la decisión, tiene que ser capaz de involucrarse con un nivel de pertenencia mucho más alto. Usualmente esos temas están asociados a la estrategia y al entendimiento de mercado y a la visión de largo plazo de la organización. Sin embargo, pueden haber otros aspectos en donde las juntas directivas tienen que hacer un papel más activo. Por ejemplo, temas de riesgos y de controles. Por ejemplo, temas de desarrollo desde la alta gerencia, en donde las juntas directivas usualmente han estado muy ausentes de la discusión, pero que requieren un proceso de aportación de valor que quita los conflictos de interés que se estructuran cuando la decisión es tomada por parte de la alta gerencia. El proceso de evaluación de las juntas directivas es un proceso relativamente nuevo en el mundo y que viene muy asociado a la tendencia de gobierno corporativo, en donde se reconoce que el proceso de empoderamiento de los directorios es fundamental para el largo plazo y la sostenibilidad de las organizaciones. En general se han reconocido 3 grandes metodologías para hacer los procesos de evaluación de las juntas directivas. El primero, procesos de autoevaluación de las juntas directivas, en donde de manera anual los miembros buscan un espacio para construir sobre cuáles aspectos tienen que mejorar como cuerpo colegiado. El segundo de las metodologías es
evaluaciones de pares, evaluaciones de 360, en donde cada uno de los miembros de la junta directiva tiene la posibilidad de evaluar a sus pares. Es un proceso mucho más exigente que requiere organizaciones mucho más maduras y que demanda de los propios miembros de junta directiva mucha responsabilidad y conciencia para que el proceso funcione mejor. Sin embargo, es posiblemente el proceso más eficiente de todos. Y la tercera metodología, que ha sido muy criticada en algunos países, tiene que ver con evaluaciones externas. Evaluaciones en donde se contrata una firma consultora y esa firma consultora genera un proceso de evaluación externo de la junta directiva. En general, en Colombia, lo que más ha funcionado son procesos de autoevaluación tercerizados, en donde firmas de consultoría garantizan la independencia y la confiabilidad de los datos que se generan al interior de la junta directiva y que entienden perfectamente que la mejor información y conocimiento sobre cómo funciona la junta está dentro del órgano colegiado y no por fuera. En ese sentido, la práctica de la evaluación es fundamental para un buen gobierno corporativo y para tener la capacidad como cuerpo colegiado de entender en dónde hay oportunidades de mejora y en dónde se puede fortalecer el trabajo de la junta directiva para agregar valor a la organización. La remuneración de los directorios o de las juntas directivas ha sido uno de los elementos más discutidos de manera reciente en los procesos de empoderamiento de este tipo de cuerpos colegiados. En general, se ha ido reconociendo que, primero, es un muy buen negocio tener buenos miembros de junta directiva. El nivel de costo de inversión versus el nivel de aportación de buenas juntas directivas se compensa perfectamente. En ese sentido, se debe reconocer que hay diferentes metodologías de remuneración para los directorios. El primero es remuneración por asistencia a las reuniones, un factor que no siempre contribuye a alinear plenamente los intereses de los miembros de la junta directiva con la organización. El segundo de los factores que usualmente se tiene en cuenta es metodologías que involucren algún nivel de reconocimiento sobre el desempeño de la organización. Este ha sido un factor particularmente discutido precisamente porque lo que se espera de las juntas directivas, de los directorios, es una vocación por el largo plazo y no por el resultado de corto plazo. Y en esa medida la instrumentación de mecanismos de remuneración no siempre resulta fácil. El tercero de los aspectos que se podría instrumentar como metodología de remuneración tiene que ver con un mix de esos dos aspectos, que reconoce que se tiene que compensar el tiempo que se toman los miembros de la junta directiva en participar de las reuniones, en preparar las reuniones, pero también que debe haber un reconocimiento de los resultados en el largo plazo. Algunas otras preguntas que han aparecido respecto de los elementos de remuneración han sido si se deben remunerar a los comités, si se debe remunerar de igual manera a los miembros independientes versus a los miembros internos de la organización, y en eso en general se ha coincidido que como las responsabilidades son diferenciadas, es importante mantener a todos los miembros de la junta directiva remunerados con un criterio similar, reconociendo tiempos adicionales que se gastan en la participación de los comités y en general reconociendo que, como mencionaba antes, es un muy buen negocio tener buenas juntas directivas y tener juntas directivas alineadas y motivadas para agregar valor. Los miembros independientes han sido una de las prácticas más controvertidas a nivel global en materia de gobierno corporativo. Sin embargo, resultan fundamentales para el proceso de empoderamiento de los directorios. En general, se consideran miembros independientes aquellos participantes de la junta directiva o del directorio que no están vinculados con el accionista de control, con la administración, con proveedores, acreedores o clientes. En general, los miembros independientes han sido definidos en buena parte de las legislaciones de los mercados de valores
y tienden a reconocer que esas personas de alta reputación y experiencia contribuyen a generar confianza en el manejo que se le da a los emisores respecto de los papeles de los inversionistas. Nuestra posición respecto de los miembros independientes ha sido que es tan importante la definición por los nos como la definición por los sís. ¿Qué quiero decir con esto? Eso quiere decir que es muy importante que la definición de miembro independiente involucre un nivel, un perfil mínimo que sea capaz de generarle confianza a los grupos de interés externos de la organización respecto de ese miembro independiente. En general, los miembros independientes hoy se consideran una muy buena contribución al proceso de construcción de mejores decisiones de las juntas directivas, y en esa medida el miedo que existía hace una década respecto de los miembros independientes hoy ya no existe. Para concluir, los miembros independientes contribuyen con su experiencia, idoneidad y conocimiento al proceso de toma de decisiones de las organizaciones y en general contribuyen a administrar los conflictos de interés, que será un tema que hablaremos más adelante. Los conflictos de interés son un tema particularmente espinoso, pero muy importante para generar confianza y transparencia en los mercados de valores. En general, los conflictos de interés se presentan cuando un tomador de decisión se enfrenta a la situación en donde puede ver privilegiada un interés, usualmente personal o institucional, versus el deber fiduciario que tiene que cumplir respecto de su organización. En general, los conflictos de interés en muchas ocasiones pueden ser connaturales al modelo de negocio. Ese es particularmente el caso de los grupos empresariales. Pero hay otro tipo de situaciones en donde los conflictos de interés aparecen o desaparecen en función de las condiciones de las personas. En general, nosotros consideramos que los conflictos de interés se tienen que administrar y que no se pueden eliminar en buena parte de las ocasiones, y que se tiene que actuar con madurez, con tranquilidad y con mucha claridad respecto de qué conflictos de interés existen en la organización y cuál es el mejor mecanismo para administrarlos de tal manera que se proteja el deber fiduciario que tienen los tomadores de decisión. En general, los conflictos de interés pueden ser de tres tipos: conflictos de interés aparentes, es decir, que parece que existen, pero que en la vida real, producto de la asimetría de información de los actores, no existen. Conflictos de interés potenciales, es decir, conflictos de interés que pueden existir en el futuro, y conflictos de interés materiales que realmente se reconoce que existen y que hay que administrarlos. Los conflictos de interés en los directorios han sido reconocidos como uno de los aspectos que mayor generan dificultad en términos de confianza y de entendimiento de los miembros. Es por eso que una buena práctica es identificar los conflictos de interés, ponerlos sobre la mesa y garantizar que todos los actores los conocen, los entienden y que se cuentan con mecanismos de administración sensatos para proteger el interés de la organización por encima del interés de los actores que participan de ella. El gobierno corporativo de los grupos empresariales se enriquece a partir del número de relaciones de propiedad y de gestión de juntas directivas que aparecen en función del número de subordinadas o filiales del conglomerado. En general, la discusión de gobierno corporativo en grupos empresariales ha estado circunscrita a tres elementos: cómo proteger las expectativas de los accionistas minoritarios del grupo, cómo generar flujos de información y de control eficientes desde la matriz del grupo empresarial, y por último, cómo administrar las transacciones entre partes vinculadas que operan al mismo tiempo como el gran vehículo de sinergia de los grupos empresariales. Las transacciones entre partes vinculadas han merecido la atención de reguladores y supervisores de los mercados de valores. Se ha ido reconociendo que son las transacciones entre partes vinculadas parte fundamental
de la creación de valor de los grupos empresariales. Sin embargo, hay que tratarlas con unos mecanismos muy especiales de administración y de transparencia para que protejan las expectativas de todos los grupos de interés, en particular accionistas minoritarios de filiales y acreedores de filiales. Otro de los aspectos en el gobierno corporativo de los grupos empresariales tiene que ver con el manejo que se le tiene que dar a las juntas directivas de las filiales subordinadas. En general, la discusión ha estado atada al eventual conflicto de interés que se puede presentar en decisiones en donde el miembro del directorio de una filial se enfrenta a proteger o el interés de la matriz o el interés de la empresa subordinada de la cual hace parte en la junta directiva. En esa medida, esa discusión en buena parte de Latinoamérica ha sido resuelta a través de leyes de grupos empresariales. Sin embargo, en otros países esa legislación no está presente y genera una serie de controversias e inquietudes en materia de gobierno corporativo. Desde las buenas prácticas se ha reconocido que es fundamental que exista el entendimiento de un interés de grupo y unos mecanismos muy claros respecto de los modelos de compensación ante situaciones que expropien el valor de los accionistas minoritarios de las filiales. La propiedad es la pieza clave de los modelos de gobernabilidad. Sin embargo, hay que reconocer que hay diferentes tipos de accionistas, incluso en los emisores de valores. En general, entender las expectativas y los horizontes de inversión de sus accionistas resulta fundamental para tener un buen modelo de gobierno corporativo. En ese sentido, es preciso identificar diferentes tipos de accionistas que aparecen en las corporaciones públicas y privadas. El primer tipo de accionistas, y uno de los más estudiados a nivel de gobierno corporativo, ha sido la relación entre las familias fundadoras y la compañía. En general, se debe reconocer que la familia fundadora tiene que desconectar sus propios intereses y actuar de manera responsable como accionista de la empresa. Definitivamente, la discusión de gobierno corporativo en empresas familiares pasa por aclarar las relaciones que existen entre la compañía y la familia. ¿Cómo ingresan los miembros de la familia a la empresa? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se remuneran? ¿Cómo se remueven de sus posiciones? ¿Qué tipo de acuerdos existen para entregar los beneficios económicos a las familias? ¿Y cómo garantizar que el interés de la compañía se protege para que genere el valor social en el tiempo que tiene que generar? El segundo grupo de accionistas son los fondos de capital privado, que implican una serie de ajustes de gobierno corporativo para las organizaciones en donde participan. En general, el tiempo que tienen preestablecidos los fondos de capital privado antes de ejecutar su estrategia de salida generan una serie de discusiones muy relevantes en materia de gobierno corporativo. En general, los fondos de capital privado contribuyen a la maduración de las compañías y a ponerlas en una nueva liga de juego de negocios. Por último, debemos hacer referencia a los accionistas que aparecen para las compañías que hacen parte del mercado de valores. Esos son los accionistas individuales o institucionales que compran parte de las acciones que se emiten en el mercado público. Los inversionistas individuales pueden tener vocaciones de tiempo y compromiso completamente diferentes a los otros tipos de accionistas, y esa es una realidad con la que tienen que jugar las compañías. Por otro lado, los inversionistas institucionales, particularmente los fondos de pensiones en economías emergentes, han resultado un mecanismo fundamental para preservar el largo plazo y para garantizar un buen gobierno corporativo de las empresas. Para las empresas que están en el mercado de valores o que tienen vocación de mercado, el tema de gobierno corporativo significa reconocer que están administrando recursos de terceros y que en esa medida el proceso de toma de decisión tiene que ser más exigente y cuidadoso.
Es por ello que el tema de gobierno corporativo hace especial énfasis en dos deberes: los deberes de diligencia y de lealtad de los tomadores de decisión, que están adicionalmente contenidos en las regulaciones locales societarias y en las regulaciones de mercado de valores. El principal desafío para las empresas que están en proceso de emisión de títulos en el mercado es la transparencia de la información. ¿Qué tipo de información tengo que generar al interior de la empresa y cómo debo distribuirla al mercado? Es posiblemente el mayor de los desafíos para las empresas que están entrando al mercado de valores. La información relevante, la información financiera, la información no financiera e incluso la información consolidada resultan uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta cuando se piensa en el mercado de valores. Esto significa para las empresas tener un oficial de relacionamiento con inversionistas, contar con una buena página web y entender correctamente cómo va a ser su proceso de relacionamiento de manera integral y sistemática en el tiempo con cada uno de sus inversionistas. En esta medida, la transparencia y la revelación de información son pieza fundamental del gobierno corporativo. El ambiente de control de una organización es fundamental para el buen gobierno corporativo. En esa medida, es conveniente reconocer que el gobierno corporativo se ha centrado en cuál es la arquitectura que tiene que tener una organización para ser confiable y segura. En particular, los mayores desarrollos de gobierno corporativo en este frente han estado asociados a los comités de auditoría. El papel del comité de auditoría se centra en dos grandes aspectos: procesar la información de riesgos y de controles de la organización y, por el otro lado, garantizar la fiabilidad de la información financiera, en conjunto articulando los diferentes elementos de auditoría y control que ha instrumentado la empresa. Es por eso que el comité de auditoría recibe la información que procesa el auditor externo o revisor fiscal en algunos países, así como interactúa de manera recurrente con el auditor interno, con el oficial de gestión de riesgos y con todos esos aspectos de control que haya instrumentado la organización. Es por ello que el comité de auditoría interactúa con todos esos aspectos o instrumentos que ha generado la organización en materia de control: compliance officers, controllers, instrumentos de verificación tipo control interno, oficiales de riesgos y cumplimiento. En general, este es uno de los aspectos menos sexys del gobierno corporativo, pero de la mayor importancia y relevancia para la sostenibilidad de las organizaciones. Una nueva tendencia en materia de gobierno corporativo han sido los desarrollos de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, de tal manera que se ha ido reconociendo y privilegiando el factor información a nivel de los comités de auditoría y a nivel de los directorios en materia de riesgos, controles y cumplimiento. Para terminar, quisiera dejarles dos aspectos que son, desde mi punto de vista, de la mayor importancia. El primero es que el gobierno corporativo se construye a la medida de cada organización. No es posible copiar el gobierno corporativo de otra compañía. Y el segundo es que el gobierno corporativo no es un proceso que termina con la suscripción de un código de gobierno o con unos nuevos reglamentos de junta o unos nuevos estatutos. En general, el concepto de gobierno corporativo implica reconocer que hay que ir más allá del cumplimiento regulatorio, hacer las cosas mejor y honrar tres principios fundamentales: transparencia, eficiencia y rendición de cuentas para la visión de largo plazo de las organizaciones. Les agradezco mucho su tiempo y espero verlos en una próxima charla.